Muy bien, pues bienvenidos todos a esta sesión especial, esta sesión abierta que acostumbro a hacer acerca de la temporada de eclipses que tenemos, que estamos viviendo en estos momentos. Una temporada, la primera temporada de este año 2026. Siempre tenemos dos temporadas, por cierto, en donde típicamente en cada temporada tenemos dos eclipses, ¿sí? Y típicamente, digo típicamente porque a veces se sale un poco de esa regla, pero en esta ocasión cae en ese cuadro, en donde hay dos eclipses, donde uno va a ser solar y el otro va a ser lunar, ¿ok? Y entonces tenemos al mismo tiempo una particularidad, que esos eclipses van a ocurrir van a ocurrir en diferentes ejes zodiacales. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, vamos a tener el primer eclipse que se da en el signo de Acuario, ¿sí? Y vamos a tener otro eclipse lunar que va a estar en el signo de Virgo, ¿ok? En el año pasado, bueno, en la temporada pasada, habíamos tenido eclipses solamente en el eje de Piscis-Virgo, pero esta es la primera vez que vamos a tener un eclipse de Acuario y eso va a ser bastante particular, tiene un mensaje porque los eclipses no, son estos eventos en donde siempre están como trabajando en pareciera como en equipo, ¿sí? Estos eventos celestes que han cautivado desde hace siglos o desde hace milenios, ya sea por temor o por expectativa de lo que pudiera llegar a ocurrir, que de cierta manera al día de hoy permanece esa expectativa, ¿sí? Y bueno, es por este conocimiento heredado o esta experiencia de observación de lo que pasa en las temporadas de eclipses. Y bueno, pues entonces, como les decía, estos eventos no actúan de forma aislada dentro de la carta astral. Pareciera que están tejiendo una historia, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y nada más una recordadita de qué es un eclipse, hace alusión a un ocultamiento, ¿sí? En donde, pues, el primer eclipse que tenemos en puerta, que es solar, que es este martes 17 de febrero, y que se trata del paso de la luna bloqueando el suministro de luz que llega a la Tierra, ¿ok? En ciertas partes, solamente en ciertas partes va a ser visible, partes muy remotas, no va a ser difícil solamente en ciertas regiones del mundo y muy aisladas y donde no hay mucha gente es donde se va a estar viendo, que en específico es casi por la Antártida, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto yo creo que ya todos lo sabemos. Para que esto pueda ocurrir se necesita que la longitud y la latitud sean las mismas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que sea el mismo punto preciso en donde la luna que cruza cada mes al sol, que es lo que conocemos como lunas nuevas, se necesita también que su latitud sea similar, ¿sí? Porque sin la latitud no logra que la luna esté ocultando al sol. O sea, típicamente tenemos que la luna rebasa al sol, que eso sería por longitud, pero por latitud no la alcanza a cubrir. Entonces, por eso es que no siempre tenemos eclipses, solamente cuando llega a estar en latitud y longitud similar a la del sol, ¿ok? Entonces, por eso no puede ocurrir todo el tiempo de que la luna puede tener una declinación en latitud con respecto a la eclíptica de hasta 5 grados, ¿ok? Entonces, los nodos lunares en este caso nos van a hablar de esos puntos en donde se cruzarían estos luminares o sus órbitas y eso solamente ocurre cada 6 meses, ¿sí? Es decir, o sea, los nodos son estos puntos invisibles o estos puntos calculados del cielo en donde las trayectorias de las dos luminarias llegan a cruzarse. Los eclipses ocurren cuando el Sol está cerca de estos puntos. Ahí es donde estamos en la temporada de eclipses, ¿ok? Por lo tanto, un requisito para un eclipse es que los luminares se encuentren muy de cerca de estos puntos, ¿sí? En donde se dice que también
hay experiencias con respecto a los nodos, cuando hay activaciones, se dice también que entonces estamos experimentando cosas que o vienen de vidas pasadas o quizás son experiencias totalmente nuevas, pero que de alguna forma como que nosotros ya esperábamos vivir. Bueno. Bueno, esta primera temporada de Eclipses, aquí yo de manera de ejercicio yo te preguntaría, ¿cómo viviste marzo del 2025 del año pasado? ¿Sí? Fue una época en donde tuvimos eclipses, más otras cosas que estuvieron ocurriendo por ahí. E igualmente también incluso hasta septiembre y agosto, ¿sí? ¿Cómo viviste esos meses? Pues ahí tuvimos las otras dos temporadas. Ujú. Cada temporada está separada por un periodo de 6 meses. Los eclipses tienen algo de que muchas veces, como tienen un propósito evolutivo, eh, no, no van a ser quizás cosas que tú estabas esperando buscar precisamente. Ujú. Tienen un propósito que está como más allá de lo que necesitaba el ego, ¿sí? Entonces, por eso es que en estos periodos tienden a ocurrir muchos cambios en la vida, no solamente de nosotros, sino también de nuestro entorno, de las personas que nos rodean, ¿sí? Y de cómo esos cambios nos dicen que la vida siempre está en un constante movimiento y que nunca está estática como en siempre con los mismos temas, ¿sí? En esta temporada vamos a tener nuevamente un eclipse de luna roja. Bueno, esta parte es interesantísima porque aquí tenemos un eclipse solar el próximo martes 17, ¿sí? Ese es en Acuario. Luego vamos a tener otro eclipse de luna roja, este que dice aquí, ¿sí? En la noche del 3 de marzo, ¿ok? Y esto es particular porque ya teníamos desde el año pasado, ya hubo dos eclipses de luna roja, que son eclipses de luna totales, ¿sí? Ya es el tercero de este tipo de eclipses en el eje Piscis-Virgo. O sea, hemos pasado por puros, como dice el nombre, si es un eclipse total, es un cierre total. Entonces, por eso es que quizás el 2025 se caracterizó por tener un sabor a temas que se cerraron, temas que culminaron o temas que finalizaron o que llegaron a donde tenían que llegar, ¿sí? Em, y es algo, no crean que es algo común que tengamos tantos eclipses de luna roja tan seguidos, ¿sí? Para que te des una idea, o sea, si este es el último que vamos a tener de este tipo, porque ya van a pasar varios años hasta que vuelva a ocurrir uno similar, ¿sí? Am, entonces llega este último cierre. Va a haber otro eclipse de Virgo, pero bueno, ya no quiero abrumarte por lo pronto de información. Ahorita quisiera nada más enfocarme en estos dos. Eclipse solar en Acuario, martes 17, y eclipse lunar en Virgo, de luna roja, en la noche del 3 de marzo, ¿sí? Entonces, otra particularidad que tenemos aquí con esta temporada es que es el primer eclipse del eje Acuario-Leo. A pesar de que tenemos todavía los nodos lunares en Piscis y Virgo, ¿sí? Se alcanza a dar un primer eclipse en Acuario. ¿Por qué? Porque está casi al final de Acuario, ¿sí? Y está todavía cerca del nodo en Piscis, ¿sí? Después de Acuario sigue Piscis. Entonces, como tienen mucha cercanía, se alcanza a dar este eclipse. Entonces, aquí ya nos está proponiendo el primer tema, es el primer paso, ¿sí? Este eclipse de Sol tiene una temática que nada que ver con lo que hemos visto del año pasado, porque ya está activando otra área de la vida, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué nos dice este eje? Dice aquí, bueno, vamos a empezar a experimentar esta cuestión de que nosotros tenemos un rol en el mundo, ¿sí? Tenemos un rol en los grupos en los que estamos, tenemos un rol con los grupitos, ¿sí? Entonces, cómo podemos brillar o qué nosotros tenemos que aportar o compartir a esos grupos, ¿sí? Tiene que ver con el colectivo, ¿ok?
¿sí? Entonces aquí hay un dilema porque al mismo tiempo que se produce un eclipse de Acuario, pues también hay una polarización con el signo opuesto complementario, que es Leo, que vamos a tener no en esta temporada, pero más adelante eclipses en Leo. Entonces hay un dilema entre responsabilidad con mis grupos y resaltar mi brillo personal, donde el artista o el protagonista soy yo. Este eclipse lunar, volviendo con el eclipse lunar de marzo, se da en el eje con los nodos todavía ahí en Virgo Piscis, en un constante dilema entre lo lógico con lo racional, el análisis y la fe, el discernimiento con la intuición. Virgo quiere ordenar todo lo que Piscis desborda a su paso en su caos emocional, mientras que Piscis va a enseñar a Virgo que también se puede confiar en algo mayor y dejar el sobreanálisis. Esta temática ya la habíamos tenido durante el año pasado, ¿sí? Porque pues la mayoría de los eclipses ocurrieron en este eje, donde está Virgo, el signo de tierra, un signo de tierra que ve el detalle de las cosas, mientras que Piscis, por el contrario, no sí, se va por lo que no es medible, por lo que no es evidenciable. Sabe que hay algo que existe que no se puede ver, medir ni tocar, ¿sí? Y entonces ahí es donde entra en sinergia estos dos tipos de energías. Por eso es que son ejes por eso es que son opuestos estos signos, que se necesitan mutuamente para dar una visión completa. Ujú. Este eje tiene algo en común, el servicio y el sacrificio, por ende nos enseña de alguna forma u otra cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos ayudando también al otro. Como cuando entrego mi voluntad a algo mayor, también estoy mejorando la vida de alguien más. Suena muy bello, pero en la práctica también implica algo de entrega. Esta temporada va a ser diferente a las demás, pues tiene, bueno, eso ya lo comenté, tiene el primer eclipse de la serie Acuario-Leo, donde este eclipse de Acuario va a ser nodo norte. Entonces aquí tenemos el calendario, esta tablita que saqué de la página AstroSeek, que te recomiendo mucho, en donde, bueno, aquí viene la fecha, viene qué tipo de eclipse solar es uno anular, esto quiere decir que es de anillo de fuego. Ujú. Y tiene también un trasfondo de por qué no es un eclipse total, un eclipse parcial. Se da en el grado 28, casi 29, o sea, es al final del signo, eso también tiene un significado. Y también tenemos otro eclipse de lunar, ¿sí? En el grado casi 13 del signo de Virgo. Bien, nota que aquí está la luna roja, por cierto. Bueno, eclipse. Ok, primero me voy a ir aquí con el eclipse solar, que es el que tenemos más próximo. Bueno, es un eclipse solar anular. Anular quiere decir anillo, ¿sí? Em, ¿Y por qué pasa esto? Lo que ocurre es que la luna no siempre tiene la misma distancia con respecto a la Tierra. Entonces, cuando la luna está en su apogeo o cerca de su apogeo, que es lo que conocemos como Lilith, ¿sí? Ahorita Lilith no está en Acuario, pero está cerca de Acuario. Entonces, cuando la luna está un poco lejos y se produce un eclipse, entonces ocurre este fenómeno de que la luna la vemos un poquito ligeramente más chica que el sol y por eso es que el sol alcanza a cubrirla, o sea, no está bloqueado del todo y aparece esta línea diminuta del contorno del sol sobresaliendo, ¿ok? Es debido a esto. Ujú. Eh, es el 17 de febrero, martes 17. Su visibilidad va a ser solamente en la Antártida, parte de océanos al sur y extremo al sur de África y América. O sea, vean aquí, por ejemplo, cómo es el paso de este eclipse, ¿sí? O sea, es como son muy limitados. Los eclipses solares, por cierto, no son como los lunares, en el sentido de que
Dibujan una franja muy específica o diminuta en la Tierra en donde es el ocultamiento, ¿sí? Bien. Bueno, un eclipse solar, ahora energéticamente hablando, o sea, astrológicamente, un eclipse solar es una luna nueva a la cual le subes todo el volumen de todo lo que representa, ¿sí? Dicen metafóricamente o simbólicamente que equivale a tres lunas nuevas al mismo tiempo, ¿sí? Siempre tenemos lunaciones cada mes, siempre hay un inicio que a veces es sutil, a veces se nota o a veces se nota. Pero un eclipse solar, sí tiende a ser es como si fuera un cañonazo, ¿sí? O sea, es un inicio, pero es un cañonazo. Y ese cañonazo a veces hace que la vida se estimule, hace que zonas de la vida tengan movimiento, hace que hay áreas de la vida que no estén así nada más en una zona en una posición que ya no sea sostenible, ¿sí? Porque son evolutivos los eclipses al final. ¿Ah? Entonces, son inicios con fuerza. Hay que notar aquí que además es de nodo norte. Entonces, es un inicio en todos los sentidos. Primer eclipse de Acuario, de nodo norte, de Sol. O sea, tiene todos los factores para decir que este inicio no tiene nada que ver con temáticas que hayas vivido del 2025. ¿Ok? Esto es otra cosa, ¿sí? Entonces, un eclipse de Sol es un corte a la continuidad. Son revelaciones y comienzos inesperados, aunque con cierta falta de claridad al inicial. ¿Por qué? Porque, a ver, o sea, el significado, o sea, suena muy bonito cuando decimos comienzos, inicios, porque todos nos ilusionamos mucho con eso, ¿no? Nos queremos siempre cambios, cambios para bien, ¿verdad? Pero los cambios necesitan al principio como una especie de cambio de dirección, ¿sí? Y ahí es donde viene la parte incómoda, ¿no? La parte que sí, o sea, la parte que ya cuando llega el momento decimos, este, va a requerir parte de mi esfuerzo, ¿sí? Entonces, el sol eres tú. Imagínate que tú eres el sol y pasa la luna y bloquea toda tu energía, bloquea toda la luz que tú estabas transmitiendo, ¿sí? Es normal por eso que en temporada de eclipses haya personas que se enferman o haya personas que como que se sienten débiles o muy cansados, ¿sí? Porque al final el sol, que es nuestra fuente vital, ¿sí? Independientemente del signo que tú tengas, pero la luna pasa y hace ese bloqueo. Ujú. Aquí hay que notar que también el sol está exiliado, está en el signo de Acuario. Pero bueno, ahí a lo mejor ahí yo lo voy a explicar con otras cosas que están pasando ahorita en el mundo. Entonces, es un eclipse anular, pero la verdad es que esto es parecido más a un eclipse total que a un eclipse parcial, porque aquí la luna, lo único que le faltó era nada más estar más cerca de la Tierra para poder eclipsar totalmente al Sol. Ujú. O sea, eh, digamos que el impacto sí es importante, ¿sí? La claridad, dice aquí, la claridad llega quizás de golpe o de forma rápida. Pues sí, porque está brillando el sol, que es lo que nos da conciencia, un entendimiento de lo que pasa a mi entorno, pasa la luna, de repente ya no sé qué ocurre, y entonces cuando ese momento en donde vuelve la luz, imagínate que te cortan la luz, y entonces regresa la luz, las personas cambian, o sea, tienen como una especie de reseteo, ¿sí? Bien. Bueno, pues es un eclipse de nodo norte. Por lo tanto, así como la boca del dragón, el nodo norte se decía que era Rahu, que era la parte del dragón que era más activa, sí, o sea, devoraba. Ajá. La temática es nueva, pues estrena signo y es solar además.
El nodo norte se encuentra a poco más de 10 grados de distancia, aunque todavía en Pisces. Entonces, por eso es que tenemos un eclipse en donde la luna alcanza a tener la misma latitud o alcanza casi a bloquear completamente al sol, ¿sí? Te digo, nada más porque trae una distancia un poco más lejana a la Tierra, pero si no, lo hubiera bloqueado completamente. Bueno, es un eclipse solar en Acuario. Este signo es la parte, esta parte me encanta. O sea, todos tenemos Acuario en alguna parte, tenemos Acuario en alguna parte de nuestra carta astral. Y donde esté este signo es donde estamos insatisfechos, donde estamos buscando un cambio de vez en cuando, ¿sí? Nunca vas a ver una zona de Acuario que permanece igual por mucho tiempo. Eso sería a lo mejor con Tauro o así, pero no con Acuario. Acuario necesita la actualización y la renovación de vez en cuando. A pesar de que es un signo fijo, Acuario, de ideas fijas, porque mantiene lo que piensa, ¿sí? Es fijo de posturas, ¿sí? Pero también busca la modernización. Ujú. Entonces, Acuario es esa energía también donde nos sentimos diferentes, con ideas fijas que rompen con el molde. Este eclipse es el comienzo de un cambio en donde necesitamos modernizarnos. ¿Ah? Eh, es un cambio en donde estamos buscando quizás ya tomar cierta distancia, donde queremos independizarnos, donde estamos buscando libertad, donde queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí? Y donde puede haber también circunstancias de la vida que nos dice que el mundo está avanzando más rápido que nosotros y entonces nosotros también tenemos que ponernos a la misma velocidad, ¿ok? Digamos, por ejemplo, la tecnología. O sea, hay algo también aquí Acuario siempre tiene que ver con las innovaciones tecnológicas. Entonces, puede ser que esta misma actualización en algún sentido esté relacionado con lo anterior. ¿Ah? Como la inteligencia artificial te está alcanzando y entonces tú la usas o depende de cómo te veas y sientas que te está desplazando en algo, ¿sí? A su vez, Acuario rige nuestra conexión con el cuidado del colectivo y de los grupos. Este eclipse va a redefinir nuestro rumbo social, con quienes nos identificamos. El sol es la identidad, pero en Acuario se reflejan atributos de comunidad. Por eso él se dice que el sol está exiliado en Acuario, porque el sol en Acuario, su ego se va a identificar más dependiendo de la comunidad con la que esté, ¿sí? O sea, mi ego se comparte en el grupo, ¿sí? Entonces, eh, todo lo que tenga que ver con redes, con personas que comparten ciertas cualidades o atributos como parecidos a mí, también pueden estar aquí como moviéndose con este eclipse. Ujú. Eh, a nivel mundial, ¿qué podríamos estar viendo? O sea, a lo mejor marchas o a lo mejor inconformidad social por ciertas cosas. Por ejemplo, ahí está lo de Epstein. Y esa es esta parte de cómo salió a la luz, o sea, está la simbología del sol que está brillando, tapa la luna y sale la luna y entonces se revelan cosas, ¿ok? Para esto no tienes que esperar al día del eclipse. Estas cosas ya venían desde antes, ya estamos en la temporada de eclipses, ¿sí? O sea, estos cambios con este tipo de eventos no tienes que esperar, o sea, ya desde antes ya empiezan a ocurrir cosas. Ujú. Y siempre pongo este ejemplo por decir el caso del príncipe Andrés. O sea, vuelve a estar señalado el príncipe Andrés, ¿sí? Entonces, el sol es el símbolo de las monarquías, de los reyes. Y el príncipe Andrés le está dando con todo este eclipse porque él es Piscis, de principios de Piscis, y este eclipse está, o sea, va a cumplir años ya este martes, o creo que va a cumplir no, va a cumplir como 2 días después de este eclipse solar. Entonces es para que te des una idea de cómo es eclipsado este señor, ¿sí?
Esto no es para que te preocupes si eres Piscis o si eres cumples años en estos días. O sea, no es que a todos les va a pasar de esa misma manera o de forma similar. Es dependiendo de caso a caso y por eso estoy haciendo esta sesión para que te explique cómo está el espectro amplio, el abanico amplio de lo que abarca este eclipse solar y tú tomes lo que está pasando en tu vida con lo que te está resonando, ¿ok? Pero bueno, siempre se aprende con estos ejemplos de famosos porque son muy simbólicos, ¿sí? Muy dramáticos y muy simbólicos. Este eclipse es un inicio que al principio bloquea eso. Bueno, perdón aquí la redundancia. Este eclipse es el principio que bloquea lo que va a volver a salir. ¿Sí? Es normal que se sienta que hay un desorden o cambios inesperados. Se da en grado kármico como si tuviera prisa de salir. Bueno, es que esa es otra cuestión aquí con este evento. Es grado 28, casi 29. Y ahí yo lo que he notado em, bueno, hay unas investigaciones ahí que he hecho de estadística y es impresionante cómo la luna cuando está en esas zonas, la vida se vuelve muy inestable, como muy nerviosa, ¿sí? Acuario es un signo mental, ¿sí? Y tiende a reflexionar de más o a pensar de más, ¿sí? Cuando el hecho de que esté en este grado también nos puede decir, como dice aquí la Filmina, como si tuviera una urgencia, ajá, como si ya no tuviera tiempo. Este eclipse, por ejemplo, está regido por Saturno, que está en el signo más apresurado de todos, que es Aries, ¿sí? Acaba de entrar a Aries. Entonces, bueno, es un eclipse solar donde el sol es nuestro ego, ¿sí? Se opaca con la luna para repartirse a la sociedad. En su baja frecuencia puede haber inestabilidad en el cuerpo, lo que les decía hace rato, es normal que haya alguna especie de bajón en vitalidad, ¿sí? En su funcionamiento, no solo la propia, sino de alguien más que haya hecho una ruptura en su vida, ¿sí? Bueno, detalles técnicos o bueno, sí, detalles más técnicos sobre esta carta. Aquí está el evento. Esto está calculado en Monterrey, por cierto, en Monterrey, México. Pues bueno, no va a ser visible. Por ejemplo, en México se nota que aquí ya el eclipse, por ejemplo, está debajo del horizonte, o sea, no alcanza a verse. El regente tradicional se trata de Saturno. Saturno rige Acuario, ¿ok? Y Saturno acaba de entrar a Aries. Entonces aquí está es un mensaje de equipo, ¿sí? Y es el mensaje también de qué es el propósito de ese Saturno en Aries, ¿sí? Que es un grado de inicios. Tiene en común con este eclipse en un grado kármico que no quiere esperar. Los cambios tienen que ser rápidos, instantáneos, ¿sí? Ok. Saturno estrena su energía, un poco a ciegas. No quiere esperar a crear una estructura, la cual vendrá ya después, ¿sí? Primero hay que cambiar y luego ya después vamos a estructurar a ver cómo va quedando la cosa, ¿sí? Así es Saturno en Aries. El regente moderno Urano, ahora, el Acuario lo rigen dos signos. El de toda la vida es Saturno, ¿sí? Siempre ha sido así. Acuario, diré Urano, es el moderno, el que tiene poquito. Entonces, también vale la pena ver qué está haciendo Urano y casualmente le está haciendo una cuadratura. Bueno, el eclipse le está haciendo una cuadratura a Urano, ¿sí? Entonces, sacude con giros repentinos de vida o de comportamientos. Es un eclipse muy acuariano en el sentido de voltear todo para arriba para crear un nuevo orden y libertad. Con Urano, aquí el tema es que es como tienes que cambiar, tienes que actualizarte, tienes que intentar algo nuevo, ¿sí? Porque si no, eso te va a alcanzar a ti y te va a forzar, ¿sí? Es el tema, ¿sí? O sea, si tú esperas a que las cosas te pasen, pues te van a pasar, ¿sí? Pero no es lo mismo que si tú te adelantas, ¿sí? Bueno, se da en el término de Saturno este eclipse también, reforzando la idea de consecuencias y exigencias de ajustes, ¿sí? Em, es un poco otra vez el mensaje de
tener que construir algo nuevo. Al ser de nodo norte, puede ser que las personas se sientan emocionadas por el cambio o bien que eso ya debería de haber ocurrido. Es el momento de cambiar, pero no había atrevimiento antes. También esto tiene mucho como que ya lo estuve pensando, pero no me atrevía, no me atrevía, no me atrevía, ¿sí? Compañía, esto es importante porque este eclipse también se da en conjunción a Marte en Acuario, ¿sí? Entonces, Marte es el planeta de la acción. A mí me gusta ver a Marte como el planeta manifestador porque es el que nos hace movernos, ¿sí? Eh, entonces, este Marte también está en cuadratura, por lo que hay necesidad de romper un poco con lo viejo y expresión de inconformidad. Marte llegará al grado del eclipse, estas son fechas importantes o fechas clave. Marte llegará al grado del eclipse el 28 de febrero, muy cerca de la cuadratura con Urano un día antes. O sea, lo que es 28 de febrero, 1 de marzo, ahí hay mensajes de lo que se va moviendo con el eclipse, ¿sí? Bueno, si tú sientes, esto no, quizás no es para todos, pero yo lo pongo para aquellas personas que a lo mejor sientan que se sientan identificadas con lo que está pasando con el eclipse, viendo de una manera difícil, ¿sí? Si tú eres de esas personas, entonces te comparto esta técnica de remediación, ¿sí? Esto son como tipo decretos, ¿ah? Donde tú vas a evaporizar un poco esa energía negativa o pesada que pueda estarnos hablando del eclipse. Llama violeta, transmuta el eclipse solar en Acuario, en mi carta natal, en mi casa número, y tú le vas a decir el número de y le vas a decir cuál es el tema que quieres. O sea, aquí, ojo, pues tiene que ser sentido también, o sea, si es casa número 2 del dinero, pues entonces tú le dices, no, pues porque no estoy teniendo muchos gastos, no sé, cosas así. Yo soy la llama violeta, transmutando el karma del eclipse solar en Acuario en mi carta natal, en casa número tal de tal tema. ¿Ok? Bueno, te recuerdo también que yo doy consultas, hago lecturas trimestrales y también retorno solar, ¿sí? El retorno solar también nos llega a absorber mucho de la información de lo que pasa con los eclipses, ¿sí? No todas las temporadas van a ser, ni todos los eclipses tienen que ser trascendentales en tu vida. Quisiera aclarar también eso, porque mucha gente se asusta y se asusta porque asocia esto de, es que si ya me pasó con un eclipse que a lo mejor tuve una ruptura hace un año, entonces otra cosa peor me va a suceder. Y no, y les voy a pedir que se deshagan de esa creencia porque cada uno se necesitan de varios eclipses para poder entretejer una misma historia, ¿sí? Y cada uno no se puede leer de manera aislada, como si fuera a volver a decir lo mismo una y otra vez. Es a lo que voy, ¿sí? Aparte hay eclipses también que son muy... hay de todo, ¿sí? Hay de todo. O sea, cada caso es diferente, es a lo que voy. Los eclipses tienen esto de que o puede abrirte puertas, ¿sí? O puede cerrar, ojo, la vida no está compuesta de una sola puerta. Tú tienes varias áreas de la vida, ¿sí? Y tienes montones de puertas en las que entras y sales. Los eclipses son de esas puertas, hay una por ahí que se cierra, pero hay otra también por ahí que se abre, ¿sí? Bueno. Ok, luego, bueno, ahora sí me voy a ir con el eclipse de luna. Este sí es como que estos eclipses de luna a mí son como un poco, sí siento que son un poquito más, puede ser un poco contundentes, esa sería la palabra, porque es un eclipse lunar total. Y como dice el nombre, si hay un cierre, es total, ¿sí? Tanto para bien como para mal. O sea, yo, por ejemplo, te comparto que a mi mamá le dijeron que ya no tenía cáncer 3 días después de un eclipse de luna total en Virgo, ¿sí? Depende del contexto de cada quien. A veces los cierres son muy buenos, ¿sí? O a veces los cierres son muy malos. Ajá.
Es un eclipse lunar total, luna de sangre. Nos muestra una luna que pasa por la umbra, es decir, la zona donde ocultaría en sombra a la Tierra, a la luna. Este, a ver, tengo por aquí una imagen, creo, de ese eclipse. Ah, bueno, aquí está. Es esta, mira. Sí. Fíjate cómo se da el eclipse de luna roja. Aquí está la Tierra, le proyecta su sombra, pasa por la umbra y eso permite, y también su cercanía a los nodos permite que sea un eclipse de luna total, ¿sí? La luz que se refracta, ¿sí? Es lo que hace que se vea roja. Aquí, esto es bien interesante también porque esta luz es la suma de luz que hay en toda es algo muy poético, muy simbólico, que la luna se ve roja porque es la suma de luz de todos los atardeceres y amaneceres de la Tierra, ¿sí? Por eso es que se ve roja. A ver, espérame, porque el perro está aquí bien inquieto. Déjame le abro la puerta. Muy bien, entonces aquí está la visibilidad de ese eclipse, fíjate, es en buena parte de la Tierra, como te decía, los de Luna son diferentes a los de Sol porque es más fácil que se vean. Tenemos aquí la totalidad, pero también aquí vamos a poderlo ver en la madrugada en partes de América, ¿sí? O sea, por ejemplo, en México, si tú te levantas temprano, en la madrugada, antes del amanecer, sí lo vas a poder ver. Y esto es importante porque si el eclipse se ve en ciertas partes de la Tierra, tiene un significado más importante ahí. Aquí yo quisiera poner de ejemplo lo que estamos viendo ahorita del sarampión, ¿sí? Probablemente ya has visto en las noticias que hay como un nuevo brote de sarampión, ¿no? Entonces, Virgo es esta energía, un eclipse en Virgo es esta energía que nos visibiliza eh, temas que están asociados con la proliferación de enfermedades o con respecto al control de enfermedades, ¿sí? Bueno, es la madrugada del 3 de marzo, la fecha del eclipse. Será visible en parte occidental de América y oriental de Asia y Oceanía. Bueno, aquí está la umbra, ¿sí? Pasa por aquí la luna y por eso es que se llega a ocultar completamente. Bueno, aquí, perdón, es el segundo eclipse en el signo de Virgo bueno, este es el segundo eclipse de luna roja en el signo de Virgo, ¿sí? El otro había sido en Piscis, pero ese no había sido visible en América. Ujú. Pero bueno, mi punto es, ya tenemos 3 temporadas seguidas con eclipses de luna roja, ¿sí? Entonces, un eclipse lunar nos va a hablar de una luna llena, aquí va a ser al revés. Es como si tuviéramos 3 lunas llenas en el mismo mes, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es el cierre multiplicado por 3. Se trata de finales en asuntos a los que nos tenía muy acostumbrados, seguros, refugiados, porque eso es lo que significa la luna, algo que era muy familiar para nosotros, que llega a un fin o a un cierre. Con Virgo se van a evidenciar verdades que terminan en temas de salud, el cuidado del cuerpo, las rutinas y el oficio al que llamamos trabajo. Virgo tiene relación con 2 temas que a mucha gente interesa. Cómo nos sentimos como nuestro cuerpo, pero también cómo nos sentimos con respecto a nuestro trabajo o al servicio que estamos brindando. ¿Sí? Ah, Psicológicamente pide soltar la idea de la perfección y la actitud crítica. La familia, una situación del hogar o de la madre o del padre puede estar involucrada de forma directa o indirecta en este eclipse, porque la luna es el significado natural de la madre, del hogar, ¿sí? Entonces, hay personas que a veces, por ejemplo, se mudan en eclipses. Hay personas que tienen una pérdida de alguien, sí, en eclipses.
Voy a poner el ejemplo ahorita de esta actriz, la de Mi Pobre Angelito, Catherine O'Hara. Ella iba a cumplir años en esta fecha. Fíjate nada más. Ella iba a cumplir años en el 3 de marzo. Ella creo que era el 3 de marzo, ¿sí? Entonces, es para que te des una idea de cómo cada caso es diferente y en el caso de ella, que no sé qué historial tenía ella de salud, pero bueno, en el caso de ella representó el final del ciclo de su vida, ¿sí? Am, o también en otro extremo podemos poner tipo a Bad Bunny, que está viviendo uno de los mejores momentos, ¿no? Entonces, o sea, depende del caso de cada quien, de la carta astral de cada quien. Aquí, más que más que yo te diga, esto te va a pasar, más bien la pregunta es, ¿qué te está pasando? ¿Sí? O sea, observa en estas semanas, observa en estos días, aquel se está dando un carpetazo final, ¿sí? Esa sería más bien la pregunta. Ajá. Yo te presento aquí la información y tú vas a tomar lo que está sucediendo en estos momentos. Cuando tenemos este es un eclipse del nodo sur, por lo tanto, haciendo posible que sea un eclipse total. Cuando tenemos uno de este tipo, el cierre se da de forma más contundente o dramática a través de revelaciones o información que corta con una situación que nos alimentaba emocionalmente. La luna nos da de comer, entre comillas, ¿sí? Bueno, hasta literalmente, porque también tiene que ver con la alimentación, pero nos alimenta o sea, qué situaciones nos nutren, ¿sí? Qué situaciones nos hacen sentir bien, en paz, en serenidad, ¿sí? Aquí, perdón, es eclipse lunar total en Virgo, perdón, aquí se me pasó a ponerle aquí. Este, en Virgo es la cotidianidad, mi día a día, mi salud, el cuidado de mi cuerpo, que si me tomo la pastilla para tal cosa para mantenerme bien y demás. Entonces, hacer un eclipse nos habla también de una sensación de que esa información estuvo oculta un tiempo. El eclipse acelera procesos. En Virgo, aquí la luna se alimentaba de la normalidad de sus rutinas, a que todo saliera perfecto y fuera predecible, controlable o manejable, porque Virgo la energía Virgo es muy así. La energía Virgo es así como que tener todo que esté bien organizadito y bien limpio, ¿sí? Todo pulcro, ¿ok? Pero Piscis más bien es que pues, el Sol va a estar en Piscis, ¿sí? Un eclipse de luna total en Virgo es porque el Sol va a estar en Piscis. Entonces está la contraparte del Sol. Y el Sol en Piscis es más bien la conexión con otros, con lo surreal, con lo subjetivo, ¿sí? Virgo busca lógica y control. Piscis, fluidez y entrega. Ujú. Ambos comparten el servicio y el sacrificio. Con este eclipse es un shock a algo que te da esta normalidad. Ya no puede continuar y que no podemos controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Virgo nos enseña de dos temas fundamentales, salud y trabajo, y en cuestiones de vida laboral va a revelarnos cierres dentro del trabajo. Tal vez no nuestros directamente, pero sí que impactan nuestras funciones, horarios, reestructuras, etcétera. Me he topado, por ejemplo, con clientes que recuerdan con los eclipses que eh, un poco como casos de inestabilidad en el trabajo, como de despidieron a tal persona o por ejemplo que los proveedores respondieron a destiempo o cosas así que hacen que se corte esa parte predecible del día a día, ¿sí? Bueno, en cuestión de salud también es importante. Ilumina o revela verdades que estuvieron ocultas en algo que se detiene o bien debe de parar. Por ejemplo, adicciones, ¿sí? Y no necesitas drogarte para saber que también tienes comportamientos adictivos en otras áreas de tu vida. Ujú. A nivel general, Virgo cuida mucho de la alimentación, el estómago, la digestión y los intestinos. Esto también es importante. Este eclipse nos viene a enseñar que debemos soltar la perfección, las manías, el control y enfocarnos en mantener o trabajar en la salud propia o de alguien más. Es el eclipse del servicio, ¿sí?
hay un punto aquí que me parece también favorable y es que esta es la primera vez que vamos a tener un eclipse en donde no participa Saturno. Siempre habíamos tenido a Saturno en Piscis de alguna manera o en oposición o en conjunción o algo. Y como Saturno ya cambió a Aries y está ya lo suficientemente lejos, ya no participa en este eclipse, ¿sí? Entonces, eh, pero van a participar otros. Entonces ahí es donde se aplica un poco el matiz de manera distinta, ¿sí? Por ejemplo, bueno, este eclipse se da en el grado 12 con 54 minutos de Virgo, o sea, casi 13. El nodo sur está a solamente 4 grados de distancia. Por eso es un eclipse total de luna. El nodo sur, ¿qué es el nodo sur? La gente le tiene terror al nodo sur de que, o sea, el karma, ¿no? Y el nodo sur es como es una mezcla, es una licuadora, por así decirlo, de situaciones que ya eran familiares, personas con las cuales yo ya había convivido. Por eso es que a veces en eclipses, que por cierto vamos a tener un Mercurio retrógrado también, entonces va a ser una temporada en donde que no te extrañe que de repente vas a hablar con personas que hace tiempo, o te vas a encontrar con personas que hace mucho tiempo no veías, ¿sí? Esos tienen en común esos dos, ese tránsito y la temporada de eclipses tienen en común esa parte. Entonces, con esto de Nodo Sur, puede ser que aquí tú estés diciendo, bueno, estos eclipses están tocando un tema similar a lo que yo viví el año pasado, por ejemplo, ¿sí? Digamos, por decir, digamos que tuve una ruptura el año pasado, ¿sí? Y entonces pasan los eclipses y es como de, pero no terminó de cerrar esta situación. O sea, hay cosas que como que se necesitaban decir ya para que quedara como el carpetazo final, ¿no? Entonces ahí es donde se necesitan como por etapas. Por eso es que te digo que los eclipses no son eventos aislados. Los eclipses se necesitan de varios eclipses para un cambio trascendental en la vida y van formándose en etapas. Ajá. Entonces, pues bueno, como es Nodo Sur, nos va a revivir temáticas anteriores, pero también nos puede decir de experiencias anteriores que nos que sabemos ya manejar o que ya estábamos acostumbrados a ellas, ¿sí? El Nodo Sur es donde también nosotros se nos dan las cosas de manera muy fluida, muy natural, muy sencilla, ¿sí? Es posible que alguna figura femenina dentro de la familia, por este tema de la luna, a lo mejor tome alguna relevancia en algún sentido. Cuando hay eclipses de luna, hay algo que se mueve con respecto a mujeres. Te puse el ejemplo de Catherine O'Hara porque es un ejemplo de tipo a nivel mundial de lo que uno va viendo en las noticias, ¿ok? Pero a nivel personal, puede ser que uno también vea de que mi mamá, no sé, que mi mamá se enfermó o que mi mamá, a lo mejor quiere cambiarse de casa. O sea, cosas así que son como muy de las personas que nos rodean, que al final forman parte de nuestra carta astral, porque no nada más estás tú en tu carta astral, están todos, ¿sí? El regente Mercurio en Piscis, bueno, aquí el regente anda como batallando, ¿sí? O sea, está en Piscis, su signo de exilio y además está retrógrado. Entonces, este tipo de cosas hace que uno no pueda analizar claramente qué es lo que está pasando o cómo elegir sus palabras para saber cómo explicarse, ¿sí? Mercurio además también está en oposición a la Luna y esto se da mucho como cuando hay como tipo roces por malentendidos o quizás dificultades como para saber qué es lo que, para decir con las palabras correctas lo que uno trata de dar a entender, ¿sí? Júpiter en Cáncer, mm, bueno, aquí hay un apoyo, está lindo. Júpiter está en Cáncer, le falta poco para ponerse directo. Está junto a una estrella muy linda que se llama Sirio. eh, Está apoyando al Sol y la Luna, ¿sí? A las luminarias. Entonces,
Puede tratarse que este eclipse nos hable de cierres que son para el bien de la familia, ¿sí? Que son cierres o que son culminaciones para algo que estaba buscando la familia. Ujú. O son cierres con los cuales tú cuentas con el apoyo directo de la familia, ¿sí? Cierres en donde hay temas de inmuebles, por decir, que ya se están dando. Ujú. Entonces, bueno, también aquí yo le había puesto, el eclipse se toma con más sentido. Y sí, Júpiter no es nada más abundancia y ya, no, es Júpiter es el benéfico porque es el que nos hace entender por qué suceden las cosas y por qué nos da una especie de salto de conciencia del propósito superior de lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, aquí este Júpiter nos está abriendo un panorama. Nos dice, es que para allá uno tiene que ir, ¿sí? Se toma las cosas un poco más un poco como con una especie de optimismo o quizás de confianza. Ujú. Cosas que no habíamos tenido con los eclipses de Virgo con Saturno involucrado, ahí era diferente. Bueno, el eclipse de Virgo se da en conjunción con una estrella que se llama Sosma. Bueno, es una estrella que en la antigüedad se decía que estaba asociada con inmoralidad, egoísmo y pereza, falta de vergüenza, y es de naturaleza entre Saturno con Venus. Bueno, de repente llega a tener algún matiz por ahí, cuando están en conjunciones con estrellas. Am, de nueva cuenta, si tú eres de esos casos en donde necesita o está viendo cambios que son pesados con respecto a lo que acabo de mencionar del eclipse, en algún sentido, pues entonces te comparto esta técnica de remediación. Llama violeta, transmuta el eclipse lunar en Virgo en mi carta natal, en la casa número tal, de tal tema. Imagínate que te está cubriendo un fuego violeta a tu alrededor, que está evaporizando, que está disolviendo o quemando todo lo que representaba el karma, tal vez generado por el eclipse. Yo soy la llama violeta, transmutando el karma del eclipse lunar en Piscis, perdón, aquí lunar en Virgo, en mi carta natal, en casa tal, ¿sí? Muy bien, bueno, pues hemos llegado a su fin. Te agradezco que te hayas quedado a esta sesión. Para mí me encanta estar siempre compartiendo para entender cómo es que fluyen estas temporadas, porque ante el desconocimiento se genera más miedo, ¿sí? O ante no quiero ir ya más contenido, o sea, ahí es donde se genera más miedo, ¿no? Entonces, y siempre tenemos temporadas de eclipses, o sea, siempre pasamos por cambios y pues bueno, yo espero que esta sesión te haya quedado como más claro que no que hay algunos cambios que ocurren, pero no tan así, o sea, van ocurriendo como por etapas, como por procesos, todo tiene un porqué. Y pues bueno, en caso de que quieras buscarme para alguna predicción trimestral, estoy haciendo ahorita lecturas enfocadas solamente para los eclipses, o si me quieres buscar para retorno solar o carta natal, pues búscame aquí en mis redes, en Instagram también me encuentras como Registral. Que estés muy bien, que pases linda temporada de eclipses.